vemos la foto que tienes puesta y te escuchamos. Y Muy ahora te bien, vemos y te escuchamos, creo, sin problema ninguno. perfecto. Vamos bastante bien de tiempo, así que después de estos descansos mentales, descansos de cerebro, vamos a tratar un tema completamente distinto, que es el de hablemos del cambio climático, ¿no? Aquí tenéis la presentación de Ángela, que podéis consultarla mientras esperamos unos minutitos para continuar. ¿Tú todo listo, Ángela? Todo listo. ¿Tranquila? ¿Nerviosa? Te veo muy Un tranquila. poquito nerviosa. Pues no lo parece. Amy me ha dejado el listón muy alto. Bueno, aquí estamos teniendo unos listones muy altos por parte de todos, así que podemos estar contentos. De la organización lo estamos y espero que desde que por vuestra parte también. Nosotros también. Vale. Pues voy a dejar de compartir porque creo que ya habrán podido más o menos ubicarte, ¿de acuerdo? Ok, Y cuando tú quieras puedes compartir tu pantalla. muy bien. ¿Vale? Recordamos que no hacemos una presentación oficial para evitar robarle el tiempo de presentación a los ponentes, porque en realidad son 15 minutos, que es algo muy breve, ¿de acuerdo? Que no es por descortesía ni por nada parecido. Para nada. Pues cuando quieras. Muy bien. Pues hola a todos, muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo. Después de la super presentación de Amy, vamos a relajarnos un poquito. Os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar mi presentación. Es un recurso que he diseñado para introducir, me voy a quitar de aquí, un recurso que he diseñado para introducir el tema del cambio climático en las clases de español, no solo como algo secundario que está ahí un poco abstracto, quizás una excusa para practicar cierto vocabulario o ciertos elementos gramaticales, sino realmente darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en el elemento principal de las clases y así propiciar un conocimiento, digamos, trascendental en los estudiantes que puedan reflexionar sobre lo que saben sobre este tema, aprender cosas nuevas y además valorar cómo sus actos tienen un efecto en el mundo que les rodea y realmente si ellos están tomando acciones respecto a este tema. Entonces, voy a enseñaros un poquito el material. Hay dos formas en las que suelo utilizarlo. Por un lado, lo puedo utilizar para clases conversacionales estándar, digamos. Entonces, este material tiene 6 subtemas relacionados todos con el cambio climático, pues quizás un día elijo uno de los temas y antes les envío los recursos externos que os voy a ir enseñando y algunas de las preguntas que también vamos a trabajar. Siempre les hago llegar antes estas cosas porque realmente podemos creer que ellos pueden saber mucho sobre este tema y que realmente no tengan ni idea, no importa si son jóvenes o adultos. Entonces, siempre darles un poquito de apoyo para que no lleguen a las clases de repente y no sepan nada que comentar. La otra manera de utilizarlo, que me encanta cuando tienes una clase, es utilizarlo para hacer proyectos. Entonces, elegiríamos pues, los grupos y cada grupo se dedicaría a uno de los subtemas. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues compartir con ellos los recursos para que inicien su propia mini investigación y con esta investigación podemos llegar a un objetivo final. Pueden simplemente presentar lo que han descubierto y lo que han trabajado a sus compañeros o ir un poquito más allá. Os voy a ir comentando cómo. Para empezar, dependiendo de cómo queramos utilizarlo, a veces podemos utilizar el dado ahí, para elegir a cuál de los subtemas nos vamos a tratar. O también, si vamos a utilizarlo por grupos, pues esta sería una manera de hacer los grupos y los temas al azar, que no haya discusiones por ello. ¿Cuál es el intríngulis del recurso? Que en cada uno de estos iconitos nos van a llevar a un recurso externo donde ellos van a poder encontrar toda la información necesaria para poder hablar sobre este tema. Entonces, mi favorito, que es por el que lo tengo en la portada, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, aquí podemos visitar cada uno de los contenidos y les va a dar muchísima información al respecto. A ver si puedo volver a mi presentación, por favor. Aquí estoy. Y luego podríamos ir a cada uno de los temas. Vamos a ir
al primero. Entonces tendríamos, por ejemplo, la industria de la moda. En el iconito iríamos a la página donde tenemos toda la información para que puedan ver el efecto que tiene esta industria en el medio ambiente y cómo se involucra en el cambio climático, pero además incluyo, además de las preguntas, un montón de imágenes, por ejemplo, para que en las clases, estas no se las harías llegar, se las enseñaría en las clases, para que podamos iniciar una conversación acerca de sus opiniones sobre lo que están viendo y podemos, pues, además de iniciar una conversación normal y corriente, pues también hablar de debates, hablar de cómo ellos en su vida privada, en su vida diaria, qué gestos hacen para mejorar el medio ambiente relacionado con la moda. Por ejemplo, comprar ropa de segunda mano o qué hacen con la ropa que ya no quieren, si la tiran a los vertederos y tiene que ver con estas fotos o si, por ejemplo, la donan. También les incluyo algunas actividades de reflexión, por ejemplo, cómo reutilizarían estas prendas. Y además les doy una idea porque si no, quizás pues no tengan ni idea. Y seguiríamos. El siguiente tema sería el plástico y los desechos. Tendríamos todas las preguntas, los recursos externos, no os los voy a enseñar todos porque se nos come todo el tiempo, y las fotos para reflexionar. Entonces, pues os doy un ejemplo. Como en uno de los grupos que se dedique al proyecto sobre el plástico y los desechos, pues pueden iniciar, además de la presentación, podemos, por ejemplo, empezar a reciclar en la clase si es que no se hace, o iniciar un proyecto que ya llegue a toda la escuela. Pues vamos a iniciar que se inicie una campaña de reciclaje en la escuela, o incluso podemos ir más allá. Quizás alguno de ellos no recicla en su casa y a través de esto pues van a empezar a hacerlo. Y además aquí os incluiría la actividad, por si alguno no tiene ni idea de cómo les enseñamos a reciclar en España. Tendríamos toda la información de qué objeto va a cada una de los contenedores y tendrían que decidir cuáles de estos objetos van a cada contenedor. Pues por ejemplo la botella se va al contenedor de los plásticos. Entonces, además, es que vamos a poder observar cómo ellos están aprendiendo cosas que quizás nosotros consideramos básicas. Me he encontrado con muchos estudiantes que ellos no reciclan, entonces todo esto pues era muy novedoso para ellos y además van a empezar a reflexionar sobre el efecto que tiene en el mundo que les rodea que ellos hagan estas cosas o no. Entonces podemos realmente ver que pueden iniciar un cambio en sus vidas. Seguiríamos con la contaminación y la ciudad, pues con preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos disminuir la contaminación? Entonces, en una clase de conversación normal y corriente, pues podrían todos ofrecer sus ideas, podríamos iniciar un debate sobre, por ejemplo, el uso del transporte público versus el uso de los coches, o en un proyecto por grupos, pues podrían buscar maneras de cómo en su ciudad se puede reducir la contaminación, que podrían hacer desde el nivel de la escuela o del instituto, por ejemplo. El siguiente, uno que me ha funcionado genial, sería el de la industria alimentaria, que incluyó un montón de imágenes además para hacerles reflexionar. Este me encanta porque es sobre los vegetarianos y veganos en España. Les ofrezco gráficos también para que puedan obtener información que probablemente no supieran sobre el efecto de la industria cárnica en el medio ambiente. Pues un proyecto grupal, por ejemplo, un resultado que me ha dado a partir de su investigación no es solo que ellos presenten lo que han descubierto, sino que, por ejemplo, pueden a través de las redes sociales propiciar realmente un cambio en su vida. Y una de las propuestas que me han hecho en una clase es a través de sus Instagrams empezar a hacer el lunes sin carne, que consiste en que los lunes no se hacen recetas
que incluían elementos animales. Luego compartían con sus compañeros las recetas que iban descubriendo. Así que además en todo esto, por supuesto, estamos practicando la lengua todo el tiempo que estamos en clase de DL y no he hablado de ello. Pero, por ejemplo, para las recetas del lunes sin carne, pues estarían utilizando el imperativo, por poner una idea. Otras estructuras que funcionan muy bien con este tema siempre son las condicionales. Por ejemplo, si comiese menos carne, habría menos contaminación en el mundo. Además, lo que funciona muy bien cuando trabajan por proyectos es que ellos vayan llevando un diario de seguimiento, que vayan reflexionando sobre las propias destrezas lingüísticas que están utilizando para poder realizar estas reflexiones sobre el cambio climático. Pues, por ejemplo, ellos suelen ir recogiendo el vocabulario que se encuentra que les puede ser relevante y luego lo comparten también con sus compañeros, las estructuras que han utilizado, pues yo como guía les hago ver que están utilizando el- el imperativo, por ejemplo, para las recetas. También se puede meter este tema dentro de una clase en la que queremos trabajar determinada estructura. Entonces, si en una unidad hemos estado trabajando con el condicional, pues aprovechar y dedicarle un día de la conversación a que traten uno de estos temas. Sigo. Otro tema sería el agua y la energía. Entonces, una pista visual que les daría es cómo puedes ahorrar energía en tu casa. Y tenemos algunas ideas que les pueden ayudar a pensar, uy, pues yo esto sí lo hago, uy, pues yo esto no. Y que puedan hablar con sus compañeros, puedan debatir, puedan dar nuevas ideas sobre cosas que hacen en sus casas, por ejemplo, o que han oído a otras personas que hacen. Y además veremos que muchos de nuestros estudiantes, pues quizás pensaban que sabían mucho sobre este tema porque ellos reciclan en su casa y realmente llegan y dicen, buf, es que no tenía ni idea de que hay que desconectar los aparatos cuando no los usamos. Entonces, ellos van a ser conscientes de que están aprendiendo cosas nuevas y no solo cosas en las que están utilizando la lengua extranjera, sino cosas que van a afectar a su vida fuera del aula y que incluso pueden propiciar un cambio en su entorno, en su familia, en su comunidad. Nunca se sabe, no hay que ponerse límites. Entonces, quizás este alumno que no tenía ni idea que hay que desconectar los ordenadores, pues ahora va a empezar a hacerlo. Eh, Siguiente tema, ya para cerrar, sería uno de conocimiento general, que sería como el menos especializado, digamos, y sí que os voy a enseñar este recurso externo porque es uno de mis favoritos en el mundo. Se llama La Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Yo este recurso lo tengo también traducido al inglés para mis clases y me encanta usar tanto el externo del desarrollo sostenible como este de la guía de los vagos, porque está traducido a un montón de idiomas. Entonces lo podéis utilizar para las clases de otros idiomas que tengáis. ¿Por qué me encanta este? Porque tenemos las cosas que puede hacer el vago desde el sofá. Por ejemplo, el que hemos hablado, ahorrar electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y luego desconectándolos. Desde casa, comer menos carne y pescado. Desde fuera de casa, pues ir en bicicleta. Y este último, cosas que podría hacer en el trabajo o lo trasladamos a la escuela. Pues cosas que podrían hacer a nivel con sus compañeros en su comunidad, fomentar que haya un cambio también donde ellos pasan tantas horas del día. Pues como os decía antes, pues vamos a iniciar un programa de reciclaje en nuestra escuela, ¿por qué no? Vuelvo a la presentación. Vaya hombre. Bueno, y lo importante de todo esto es que ellos están conectando lo que pasa en el aula de lengua con lo que está pasando en sus vidas fuera y con un tema trascendental a nivel global hoy en día, uno de los más importantes. ¿Y por qué es esto importante? Porque si ellos pueden crear este vínculo, esta relación entre todas las partes de su vida, van a poder afianzar ese conocimiento, van a ser capaces de asimilar mejor la lengua que están utilizando, porque la van a usar de manera reflexiva, no va a ser simplemente una repetición que hagan en clase, sino que van a ver realmente cómo con esa lengua pueden expresar sus opiniones
y pueden expresar lo que está pasando en sus comunidades y cómo pueden ayudar a lo que puede pasar en sus comunidades y en el mundo. Entonces, como os decía, tenemos dos formas de usarlo. La más sencillita, que es elegir simplemente un tema y utilizarlo en clase. Siempre llevaría nuevos recursos, además de los que ya tienen incluidos. No se tiene por qué limitar a las preguntas que ya están en la presentación, ni simplemente a las imágenes que ya tenemos. Por ejemplo, también se les puede fomentar un debate a través de llevar una noticia reciente, o se puede, pues, enseñarles un vídeo para que puedan comentar sobre él. Y luego, si trabajamos, como decía, por proyectos, pues es interesante que cada grupo presente su proyecto, presente los descubrimientos que han hecho, presenten cómo ese tema que les ha tocado tiene relevancia en su vida, e incluso presenten qué cambios van a hacer en su vida para, ahora que lo saben, mejorar la situación del medio ambiente. Pero además podemos, como os decía, ir un poquito más allá e intentar generar un cambio real en sus rutinas, en sus hábitos y en los de su entorno. Pues puede ser lo del lunes sin carne, o puede ser, por ejemplo, en el tema de la moda, pues vamos a organizar una colecta de ropa de segunda mano y vamos a hacer un mercadillo. O vamos a reutilizar estas camisetas para crear, pues, cualquier otra cosa. Con el plástico, pues como decía, un programa de reciclaje. Vamos a practicar la escritura, vamos a enviarle una carta a los supermercados de nuestra ciudad, o si no estamos en un país que se hable la lengua que estamos enseñando, pues vamos a enviársela a una multinacional. ¿Por qué cortarnos las alas? Pues si estamos aprendiendo inglés, por ejemplo, vamos a escribirle a una empresa de Reino Unido que contamine un montón y le ponemos nuestras quejas. Total, que lo más relevante de esto es darle la vuelta, que no sea simplemente la excusa del cambio climático, que a veces se ve como en los libros de texto, de trasfondo, alguna frasecilla suelta, y realmente ellos ni se enteran del contenido cultural que están viendo en las clases. Para ellos la clase de lengua muchas veces es solo la clase de lengua extranjera, y es difícil hacer esa conexión con los elementos culturales y los contenidos transversales si no propiciamos que se dé la vuelta y que tengan un protagonismo real en la clase. Y por último, sé que me vais a preguntar por los niveles. Eh, Normalmente sí es verdad que puede parecer que es para unos niveles muy altos, y yo misma sí que lo suelo utilizar con clases a partir de un B1, B2, no por ninguna razón, sino porque, bueno, les va a ser más fácil contestar algunas de las preguntas y expresarse de manera más abierta. También, si hacemos un proyecto, van a ser capaces de hacer, pues, cosas un poquito más profundas, quizás. Pero lo bueno de que esto es un PowerPoint es que lo podemos adaptar. Entonces, pues va a haber preguntas que si les pedimos que, pues, ¿qué es el efecto invernadero? Pues igual no te lo saben explicar en un nivel bajito, pero sí podemos cambiar las preguntas y preguntarles, ¿tú reciclas? ¿Tú comes carne? Y ahí sí que van a poder contestarte en cualquier nivel. También, para si queremos hacer más explícito el aprendizaje de determinadas estructuras gramaticales, pues podemos ir avanzando a través de los niveles. Podemos empezar a introducir preguntas en condicional y hacerles ver que están utilizando el condicional. Pues, ¿deberían existir los impuestos? Con el futuro, ¿qué harás el año que viene para ayudar al medio ambiente? De esta manera estamos haciéndoles utilizar una gran variedad de estructuras gramaticales que las podemos adaptar al nivel con el que trabajemos. Siempre van a aprender un montón de vocabulario relacionado con el tema, solo que en vez de ser, pues, el vocabulario de la lista de esto es el vertedero, esto es la energía renovable, pues le van a estar dando un uso significativo, van a realmente practicar ese vocabulario de una manera mucho más natural. Y además,
si bien les podemos dar siempre pues, unas listas de apoyo, por supuesto, también van a ellos reflexionar sobre qué clase de vocabulario y qué clase de lenguaje necesitan para poder cumplimentar estos proyectos. Entonces ellos mismos pueden coger autonomía de su aprendizaje y empezar a buscar su propio léxico, por ejemplo, o meditar, reflexionar, pues de todas las estructuras que se han visto a lo largo del curso, pues cuáles les Es ir pueden ser más terminando, útiles. Ángela. Estoy ya a puntito. Y nada, pues simplemente enseñaros un recurso que les es muy útil porque pueden acceder a muchísimos recursos externos a través de él y les da una base muy, muy sólida para poder ellos mismos reflexionar sobre este tema. Y simplemente, pues eso, darle la vuelta a la tortilla y que el cambio climático no quede ahí en un segundo plano, sino que realmente sea pues, el protagonista de las sesiones en las que trabajemos. Y quien dice cambio climático, pues luego se puede hacer lo mismo con cualquier otro tema de relevancia global. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y cuando me digáis, pues puedo dejar de compartir. Pues cuando tú quieras, muchísimas gracias, Ángela. Alfredo, mi compañero, te va ahora a plantear las preguntas que hay en el chat. Son bastantes, ¿vale? Así Vale, muy que, bien. He ido volada. bueno, sí, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no importa, no te preocupes. Pues haberme cortado es que no veía. Como eres la Hola última, no Ángela, tienes que interrumpir a nadie más, no hay tanto problema. enhorabuena por la presentación. Como decía Matías, te voy a formular algunas de las preguntas que te han hecho muchas preguntas, así que vamos a intentar resumir o agruparlas. Te preguntan por los recursos tecnológicos con los que has hecho la presentación y con los que generalmente desarrollas y creas este tipo de actividades. Esto es un PowerPoint, no hay más. Entonces, lo que he hecho me ha llevado mucho trabajo, las cosas como son, pero bueno, es una presentación. Luego seguro que ya alguien más lo conoce. En FreePic yo me descargo los iconos que quiero utilizar o en páginas como Unsplash busco imágenes libres y luego es todo a través de las animaciones del PowerPoint, las transiciones del PowerPoint, o sea, es que no tiene más misterio y utilizar los links externos. ¿Para qué edad más o menos planteas esta actividad o actividades parecidas? Esto lo he trabajado tanto con alumnos universitarios que tenían entre 18 a 20 y pico, lo he trabajado con alumnos de secundaria, con los que lo he trabajado eran como entre cuarto y primero de bachiller, pero si te pones, yo te digo que lo puedes llevar a una clase con niños también. Todo es cuestión de saber adaptar las preguntas y saber adaptar pues, los recursos y lo que se espera que ellos hagan. Pero bueno, normalmente a partir de tercero, cuarto de la ESO ya van a tener bastante conciencia sobre el tema para poder trabajar con ello. Y en este sentido, te preguntan si te has encontrado en alguna ocasión a algún estudiante reacio a tratar este tema, a debatir este tema, a profundizar en, pues, en algo tan complejo, ¿no? Como es el tema del veganismo, am, el cambio climático. No he tenido la mala suerte, supongo, la suerte, no sé, de encontrar a alguien que fuese abiertamente reacio. Igual al principio les puede echar un poco para atrás a algunos que tengan pues ciertos prejuicios ya establecidos, pero luego como se suele trabajar en grupo es algo que visualmente es atractivo también y les doy la libertad de hacer proyectos pues un poco a su manera, pues siempre tiene como esa sensación luego de motivación, de estoy haciendo algo con un objetivo. En las clases de conversación, ya no por proyectos, pues sí, la maravilla de este tema es que siempre va a haber debate y siempre van a tener algo que decir. Entonces, primero quizás estén un poco reacios, sí, pero si les pinchas y oye, si discuten y se enfadan, pero están hablando en español, pues yo me lo tomo como algo positivo. Ujú. ¿Cuánto tiempo dedicas en clase a un proyecto como este?
Pues depende de cómo lo quieras trabajar. Claro, puede ser desde una sesión de clase a que le dediques a uno de los subtemas. Y si no, pues no le dedico tanto tiempo presencial, sino que quizás una clase en la que empecemos a trabajar sobre ello y otra clase donde hagamos la presentación, o quizás cada semana al principio de la clase uno de los grupos presenta su proyecto, sino que les pido también que trabajen, claro, a la hora de hacer proyectos, pues sería una parte de la nota y ellos trabajarían también de manera autónoma. Ujú. ¿Hay Entonces, algún, un poco sí. sí, te preguntaba si hay algún tipo de adaptación del léxico en función del nivel? Aunque el tema sea el mismo, pero pues no sé, si trabajas con un B1, imagino que Ujú. el repertorio léxico va a ser diferente al de un C1, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Normalmente, eh, siempre va a haber como el mismo léxico de base. Entonces podemos empezar con palabras muy sencillitas que van a conocer, como puede ser reciclar. Luego lo que hago es aumentar la dificultad, para el C2, pues, C1, C2, pues ya empiezas a buscar, palabras también de actualidad. Por ejemplo, hay mucho léxico nuevo. Se puede hablar de lo de, residuo cero, también, ecoansiedad podemos tratar. Y un recurso muy interesante para las clases de inglés sería utilizar los diccionarios de Oxford por tema, que te ponen el nivel según el tema que estés tratando, el nivel al que lo puedes orientar. Pero bueno, es un poco buscar también estar al día los profesores del léxico nuevo que vaya apareciendo para meterlo en los niveles más altos, porque los básicos pues siempre son más o menos similares. Comentan también o preguntan si te apoyas en este caso en el inglés, a la hora de trabajar o de explotar una unidad didáctica o un proyecto como este. En este caso no, porque les doy tantos recursos externos, las preguntas en realidad las adapto al grupo con el que esté trabajando, no son fijas, las puedo ir cambiando. Entonces, es vocabulario que ellos ya van a tener. Hombre, quizás para una palabra específica que necesite, pues siempre se tira del inglés. Pero lo que es para el proyecto en general no lo he usado, porque además he conseguido, y me costó muchísimo, encontrar los mismos recursos que me valgan para el inglés y las clases de inglés y las clases de español. Entonces no he tenido necesidad de buscar, por ejemplo, artículos o vídeos en inglés, sino que yo se lo paso en español. También, como trabajan de manera autónoma, pues luego no puedo estar segura de lo que busquen, pero ellos tampoco han terminado en apoyarse en el inglés. Ujú. ¿En qué momento los grupos comparten los resultados de la investigación que han hecho en clase? Pues esto depende de cómo yo quiero organizarlo dentro del curso. Normalmente, pues les doy un par de semanas y lo que hago es durante una semana, pues al principio de la clase, lo dedicamos a que ese grupo, pues como les haya tocado el orden, hagan su presentación. Entonces, bueno, pues es un poco calcular. También se les puede dar libertad de ver cómo han ido evolucionando en sus proyectos y cuándo están listos para prepararlos. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas a la creación de un material como este? La he dejado para el final. Eh, no sé si contestar porque no quiero Ya. desilusionar a nadie. A este mucho. A este material le dediqué mucho tiempo porque es un tema que para mí es muy importante. A nivel personal es uno de los temas que mueven mucho mi día a día, así que le puse muchísimo mimo. Luego en otros que no sean como con tantos recursos externos, pues dedicas tiempo, pero no tanto. Vale, pues eso es todo. Ángela, de nuevo, Pues enhorabuena por muchísimas la gracias. presentación y muchas gracias. Gracias. ¿Cómo salgo? Muchísimas gracias a Ángela. Todavía espérate, porque vamos Vale. a hacer la votación, ¿de Ojo. acuerdo? Y mientras estás panelista no puedes votar y así evitamos un poco las trampas. Vale, no Que hago no digo que trampa. las hagas, pero vamos a abrir la votación, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo vote. Creo que ya la tengo preparada. Vale. Iniciando la votación. Ya está la gente votando.
Vuelvo a recordar una cosa en cuanto al funcionamiento de vuestra participación como asistente, y es que os recuerdo que las preguntas para los ponentes, las que estén relacionadas con su taller, su contenido, cualquier duda, la hagáis en la sección de preguntas y respuestas, no la hagáis en el chat porque se van a perder. Entonces solo las podemos ubicar si la leemos de casualidad. Y otra cosa que os quería decir, que muchas de las preguntas están relacionadas con las herramientas que se están utilizando y que estamos viendo que son maravillas lo que nos están enseñando. Entonces, sí anticiparos que en unos días, creo que es el sábado, se va a hacer la presentación del curso de creación de materiales de ProfeDL, y justo en dentro de los módulos, algunos de los contenidos son el uso de Geniali, el uso de PowerPoint. Así, por si alguien, porque estaban preguntando, ay, necesito un curso de formación, pues ProfeDL os lo va a ofrecer en brevísimo. Pues este sábado se hace la presentación y ahí os dirán ya toda la información de cuándo se lanzará. Vale, llevamos un 90% de los votos, ¿vale? Vamos a dejar, llevamos un minuto y pico, en todos los casos hemos tenido 3, así que aquí haremos igual. Como ya creo que es la última, ¿no? No queda nadie más, ¿verdad? A ver si me he despistado yo. Eres la última, ¿verdad, Ángela? Sí, soy la última, Vale, última. vale. Digo, imagínate que ahora viene otro detrás. Podéis ir todos a descansar después de mi chapa del día. Vale, no, por los comentarios que hay no creo, no ha habido ninguna chapa hasta el momento, y no creo que lo haya. Aquí también pongo de manifiesto el trabajo que hemos hecho detrás de selección de propuestas, de analizarla, de verla, La verdad es que son todas todo. increíbles. Vale, un minutito, vale, 98%. A ver si llegamos ya al 100. ¿Quién falta por votar? Venga. Estamos aquí como en los telemaratones, esperando los votos de... Por cierto, añado que cuando se descarguen la presentación, como son mis fuentes propias, probablemente se les desconfigure un poquito. Pero si quieren la fuente exacta, yo les puedo compartir cuál es y no hay problema. Y simplemente es como cambiar la fuente por una bonita. Lo Pues, demás, los recursos externos y todo va a ser exactamente igual. Y las vale, de hecho están preguntando por aquí si tenían libertad para usar este material en sus clases, los docentes o... Yo, si se deja que es mío, no tengo problema en compartirlo con quien lo quiera. Y de hecho, los que han venido lo tienen gratuitamente, pero lo tengo también disponible en mi tienda de materiales. Entonces, yo siempre Toda pido esa información, que se me dé mi nombre, pero que se reutilice todo lo que quieran, por favor. hombre, evidentemente aquí la citación es obligada, como en todos los materiales, así que háganlo si no lo hacen. Y subiremos los materiales a Teachable, y toda la información hecha, como tu blog, tu página de materiales, lo que quieras añadirnos, nos los puedes mandar y lo subimos también a Teachable, ¿vale? Incluso el nombre de la fuente, toda esa información extra, si nos escribes un correíto a formación@profedl. Vale, perfecto, porque además de hecho os puedo dejar dónde consigo las fuentes y todo eso por si alguien Pues, lo quiere o quiere específicamente la que he usado para esta, pues... vale, un 100% de los votos hemos conseguido, cerramos la votación.